Italia fue muchas veces en la historia el ombligo de Europa y de parte del mundo. Hace un par de miles de años fue un centro político y militar. Más tarde fue un eje comercial y religioso. Y también hubo tiempos en que fue un gran centro de arte y de cultura. Una característica bien marcada de los descendientes del mítico rey Italus es que nunca estuvieron quietos y siempre buscaron nuevos horizontes en un sinnúmero de ámbitos. Esta actitud de buscar nuevos rumbos los llevó a viajar y a navegar a tierras lejanas desde tiempos remotos. Así, por ejemplo, los hermanos venecianos Matteo y Niccolò Polo viajaron al lejano oriente a principios del 1200 para comerciar con los mongoles y luego, con Marco, hijo de Niccolò, estuvieron trabajando en la corte del Kubilai Khan por casi 2 décadas. En 1320, 13 años después del viaje de los Polo, Odorico di Pordenone, un monje italiano, llegó a China y fue el primer europeo en llegar a Lhasa, la capital del Tíbet. Estos viajes y el libro que publicó Marco Polo a su regreso a Venecia, el libro de las maravillas del mundo, sirvieron de inspiración a otro italiano para buscar a fines del siglo XV una nueva ruta a las Indias. De este modo, Cristóforo Colombo descubre, sin saberlo, nuevas tierras para los europeos. Quien realmente se dio cuenta de que estaban ante un nuevo continente fue también un italiano, Amerigo Vespuccio, en cuyo honor se bautizó al nuevo continente con el nombre de América. Para Colón, en cambio, quedó el nombre de un país, Colombia. La historia avanzaba y los italianos continuaban viajando por el mundo, pero siempre, o casi siempre, retornaban a casa, a su Italia natal. Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del XX, se produjo un nuevo y gran fenómeno. Cerca de 7 millones de italianos decidieron partir buscando un futuro mejor en otras tierras. La pobreza de Italia en esos años los llevó a quedarse en sus nuevos destinos y a no retornar a la patria nativa. En su mayoría hicieron pie en el nuevo continente que habían descubierto los italianos siglos atrás. Se instalaron principalmente en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y también en Australia, Sudáfrica y Asia. En algunos de estos países, como en Argentina, fueron tantos los que llegaron que hoy, un siglo después, sus descendientes constituyen más de la mitad de la población de este país. Estos millones de italianos viviendo y trabajando en muchos lugares del planeta dieron nacimiento a un nuevo modo de ser italiano, el italiano en el exterior. Hacia mediados del siglo XX, cuando la Segunda Guerra estaba terminando, también sucedió una emigración italiana muy importante. Pero esta vez no fue voluntaria, sino forzada. Unos 350.000 italianos que vivían en los territorios de Istria, Fiume y Dalmacia fueron perseguidos, asesinados y obligados a dejar sus viviendas
en medio de una oscura e implacable maniobra de persecución étnica. Hoy conmemoramos esta masacre todos los 10 de febrero de cada año como el Día del Recuerdo. Algunos de estos sobrevivientes italianos también llegaron a la Argentina. A Salta, en el norte de la Argentina, también llegaron muchos italianos. La mayoría de ellos vinieron solamente con sus bienes personales básicos, pero con una gran ilusión y una gran energía para trabajar por un futuro mejor. Los giulianos que desembarcaron en Salta no fueron numerosos, pero pronto comenzaron a hacerse notar por su espíritu emprendedor y su condición de buenos ciudadanos. Se casaron y tuvieron hijos y nietos, y son estos quienes hoy continúan andando las huellas que abrieron sus antepasados. Podemos ver algunas historias de estos pioneros y el mensaje de su legado. Giovanni Di Natale, hijo de los italianos Romano Di Natale y Teresa Bosca, nació en Gorizia el 5 de mayo de 1932. Vivió en Italia estudiando en el Colegio Salesiano de Gorizia. Su infancia y juventud estuvo marcada por la guerra y la ocupación alemana de Italia. El 21 de marzo de 1950 llega a la Argentina con 18 años de edad. Trabajó 5 años en la aeronáutica y renuncia para trabajar como viajante de comercio vendiendo libros. Con esta profesión recorre el país y en el año 1966 se radica en la ciudad de Salta. En esta ciudad conoce a Susana del Milagro Rivero, con quien se casará el 6 de diciembre de 1969. Con ella tendrá 2 hijos, Romano Arturo y Sandra Marina, ambos contadores. Giovanni se dedica a viajar con su negocio de libros y difusión de la cultura, principalmente por las provincias de Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta, hasta que obtuvo su jubilación. Fue fundador y activo dirigente del Círculo Giuliano de Salta, del que fue vicepresidente, entre otros cargos. También fue miembro de la comisión directiva de la Sociedad Italiana de Salta. Falleció en Salta el 21 de octubre de 2004. Katia Magda Giovanna Gersevich. Nace el 4 de noviembre de 1946 en Trieste. Es hija de Mario Gersevich, natural de Gricignana, Pola, y de María Brañas, nacida en Pórtole, también Pola. Su padre es tornero de profesión y participa en la Segunda Guerra Mundial como integrante del ejército italiano. Finalizada la guerra, la familia Gersevich emigra a la Argentina, llegando en barco el 3 de septiembre de 1949. Primero se instalan en Villa María, Córdoba, donde nacerá el segundo hijo, Claudio Mario. Katia finaliza sus estudios secundarios recibiéndose con el título de maestra y en 1964 comienza a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Cursando sus estudios, conoce a un joven estudiante de ingeniería, René Oscar Martos, oriundo de la ciudad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. Con René se casará el 17 de septiembre de 1966. Allí en Córdoba nacerán 6 de sus 7 hijos: René Pablo, Mario Alejandro, Katia Marisa, Verónica Silvia, Germán Horacio y Rodolfo Oscar. En 1980, por razones laborales de su esposo, la familia completa se traslada a vivir en el norte del país.
Primero se instalan en Jujuy y 2 años después en Salta, donde se establecerán definitivamente. Aquí en Salta nacerá su 7º hijo, María Agustina. En todos estos años, Katia pone todas sus energías en la crianza y educación de sus hijos y en apoyar a su marido en sus actividades laborales. La familia numerosa no le dejan tiempo para estudiar, por lo que tendrá que abandonar sus estudios de medicina. Ya en Salta y con sus hijos crecidos, retoma sus estudios de la lengua italiana en la escuela Dante Alighieri, dependiente de la Sociedad Italiana de Salta. Allí comienza también una muy activa participación en la gestión social a través de la comisión directiva de la Sociedad Italiana. De esta será su secretaria por muchos años y también presidenta de la Comisión de Damas. También tendrá un rol muy activo en el Círculo Giuliano de Salta, del que será secretaria y vicepresidenta. Katia fue un ejemplo de dirigente activa y emprendedora, llevando adelante una gestión relevante en la sociedad italiana. Pero su mayor orgullo será siempre su sólida y numerosa familia, a la que le dedicó los mejores años de su vida y en la que puso todo su corazón. Falleció en Salta el 17 de enero de 2016. Zarco George Lazarovic. Nace en Cerro Castillo, Última Esperanza, Patagonia chilena, el 15 de febrero de 1910. Es hijo de Girolamo Gino Lazarovic, triestino, y de Elsa Zelavic, húngara, que trabajan en una estancia de ovejas para la producción de lanas en el sur de Chile. En 1915, la familia Lazarovic regresa a vivir a Trieste y allí Zarco estudia y practica deportes. En su juventud es un destacado deportista, siendo subcampeón italiano de lanzamiento de martillo, campeón italiano de remo y 2 veces campeón italiano de básquetbol con la Società Ginnastica Triestina en los años 39 y 40. Fallecido su padre, en 1942 viaja a vivir a Santiago de Chile con su madre. Allí trabaja como periodista deportivo y se destaca practicando fútbol y rugby. En 1944 se traslada a vivir a la ciudad de Tucumán, en Argentina, donde trabaja como entrenador deportivo de equipos de básquetbol y fútbol, y también se dedica al periodismo deportivo. En 1954 viaja a Salta para organizar los Juegos Nacionales Evita y se queda a vivir en esta ciudad con su madre. En mayo de 1957 se casa con Ana María González Bulacio, profesora de Historia y Geografía, con quien tendrá 3 hijos, Sergio, Mario y María Beatriz. Zarco tuvo una gran influencia en el deporte de Salta. Apenas llegado en el año 54, hizo construir la primera pista de atletismo de la provincia en el predio del Club Libertad. Allí entrenará por muchos años atletas en lanzamientos y pruebas de pista, logrando que sus atletas batieran récords y salieran campeones nacionales y sudamericanos. También se dedicó a la dirección y preparación de equipos de básquetbol, destacándose como director técnico del seleccionado salteño de básquet, que participó exitosamente del 31º Campeonato Argentino de Básquetbol en el año 1964. En 1970 es designado con el cargo de director de deportes de la Municipalidad de Salta. También es presidente de la Federación Atlética Salteña. Como director de deportes diseña y hace construir la segunda pista de atletismo de la ciudad y también hace construir centros deportivos en los barrios periféricos de la ciudad. Despliega un destacado rol como jefe de deportes en el diario El Intransigente y realiza una importante gestión en el ámbito del tenis como capitán de juego y juez de silla del Club de Gimnasia y Tiro, y en el ámbito del fútbol como director técnico y capacitador de árbitros en la Liga Salteña de Fútbol.
El gobierno de la provincia de Salta les realiza un homenaje en vida en el año 1971, confiriéndole un escudo especial de plata por su amor al deporte, su amplia trayectoria y su gran espíritu de colaboración. Zarco fue un gran gestor y promotor del deporte en Salta, aplicando nuevas técnicas y trabajando a través del deporte para el desarrollo de los jóvenes en valores humanos. Fallece en Salta en abril de 1980. Después de su fallecimiento, se suceden numerosos homenajes y muestras de reconocimiento de su persona y de su trayectoria en diversos ámbitos y por parte de organismos gubernamentales y de instituciones deportivas. Se destaca, entre estos, la imposición de su nombre a una calle de la ciudad de Salta en el año 1995. Eduino Sergio Domenico Matulovic. Nace en Fiume el 17 de abril de 1918. Es el hijo mayor del matrimonio de Giuseppe Matulovic y Edwige Fattoretti, ambos italianos también. Con su hermano Ruggero quedan huérfanos muy pronto, porque Giuseppe muere en combate siendo parte del ejército italiano. Eduino crece y estudia en Fiume. Muy joven aún, trabaja en la fábrica de terciados Rivolta y estudia ingeniería mecánica en la Universidad de Padua. Es un apasionado por los deportes y llega a ser campeón italiano de salto con garrocha. Integra, como oficial, el ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial y en el año 1944 decide emigrar a América. Primero vive en Brasil algunos meses y después decide viajar a la Argentina. Luego de una breve estadía en Buenos Aires, llega a Salta en el año 1947. Ya instalado en Salta, recibe a su madre Edwige y su hermano Ruggero, quienes viajan para vivir en Salta también, aunque Ruggero y su familia vuelven a vivir en Buenos Aires primero. Con sus conocimientos de ingeniería industrial, comienza a trabajar en la aplicación de nuevos métodos en la industria de la madera y en el diseño y construcción de grandes estructuras para la industria. Se casa en Salta con Isabel Campilongo, con quien tendrá 3 hijos, Sergio, Miriam y Franco. En el año 1962 funda la empresa EMSA, Estructuras Metálicas Salta. Con esta empresa dará inicio en Salta y en el norte de la Argentina a una nueva era en la construcción de plantas industriales dotadas de maquinarias de gran envergadura. Instala así industrias como las fábricas de gaseosas Coca-Cola y 7-Up, grandes plantas acopiadoras y procesadoras de tabaco como las de la Cámara de Tabaco de Salta y la empresa Masalín particulares. Aplica nuevos métodos en la industria de la madera y la industria metalmecánica, emprendiendo la construcción de grandes obras de infraestructura como el hipermercado El Chango, el Salta Club, las terminales de ómnibus de las ciudades de Salta y Orán y la construcción de silos para almacenamiento de granos. Su empresa fue un importante pilar en el desarrollo económico y la modernización de los procesos industriales y constructivos en el norte de la Argentina. Como empresario, fue un destacado gestor del movimiento de integración de los países limítrofes del norte de la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, nucleados en el GEICOS, Grupo Empresario de Integración del Centro-Oeste Sudamericanos, y fue integrante de la comisión que fundó Ferinoa, primera feria regional del norte de Argentina. Con EMSA construyó 2 enormes monumentos de la ciudad de Salta: el Puente de la Integración Latinoamericana, Gran Araña de Hierro, inaugurada en el año 1974, y la Cruz del Congreso Eucarístico, instalada en el Paseo Güemes de la ciudad. A través de su accionar y su empuje como empresario industrial y como dirigente empresario,
Contribuyó en gran medida al desarrollo económico y a la modernización de los procesos industriales y constructivos en el norte de la Argentina. Fue socio fundador y primer vicepresidente del Círculo Juliano de Salta. Falleció en Salta el 15 de febrero del 2004 a los 85 años. Ruggero Matulovic. Hijo de los italianos Giuseppe Matulovic y Edwige Fattoretti, nace en Fiume el 24 de febrero de 1920. Su padre, militar, muere en la Primera Guerra Mundial y es su madre quien hace frente a la crianza y la educación de él y de su hermano. En Fiume, Ruggero estudia y practica deportes, destacándose en el esquí y en el salto con garrocha. En la Segunda Guerra Mundial integra el ejército italiano y recibe distinciones como oficial del Cuerpo de Montaña. Se casa con Bianca Fiorello, también natural del Fiume, en el año 1946. En Udine nace su primera hija, Mirella, y juntos emprenden el viaje hacia la Argentina en busca de una nueva vida. La pequeña Mirella enferma en el barco que los trae a la Argentina y desafortunadamente fallece en el viaje. Ruggero y Bianca se radican primero en Buenos Aires y Ruggero trabaja en la base naval de Puerto Belgrano, habilitado por su profesión militar. Aquí, en Puerto Belgrano, nace su segunda hija, Nélida María. Su trabajo lo lleva a realizar muchos viajes por distintas provincias de la Argentina y finalmente se radica en Salta, donde ya viven su hermano mayor Eduino junto a su madre Edwige. Aquí en Salta nacerá el tercer hijo del matrimonio, José Oscar. En Salta emprenden nuevas actividades laborales, destacándose como gerente general del Círculo Médico de Salta. También integra la empresa EMSA, Estructuras Metálicas Salta, junto a su hermano Eduino, y contribuye al importante rol que tuvo esta empresa metalmecánica en el desarrollo de la economía de Salta y del norte de la Argentina. Ruggero también fue en Salta un destacado docente de la lengua italiana. Enseñó el italiano por muchos años en la escuela Dante Alighieri de la Sociedad Italiana de Salta, donde particularmente desplegó sus conocimientos literarios sobre la Divina Comedia. También enseñó el italiano a los estudiantes de enfermería de la Cruz Roja de Salta. Falleció en Salta a los 63 años. Tania Paor. Nace en Trieste el 3 de mayo de 1925. Es hija de Milko Paor y Rosina Kotik, italianos ambos. En su infancia y juventud vive y estudia en Trieste. Estudia letras en Firenze, pero debe interrumpir estos estudios porque a los 23 años viaja a la Argentina con sus padres y un hermano. La familia llega a Buenos Aires el 7 de mayo de 1948. Tania era una persona muy culta, hablaba 7 idiomas y era la única que sabía el español cuando la familia Paor llega a América. Comienza a trabajar en el área de la administración de la empresa Mercedes-Benz de Argentina, una fábrica de camiones. Allí conoce a Joaquín Durand, un importante empresario productor de tabacos de Salta. Tania se casa con Joaquín Durand y viene a vivir a Salta con toda su familia en 1958. Con Durand tendrá 4 hijos: Mario, Mónica, Mariela y Juan José. En 1965 se separa de su esposo y emprende por su propia cuenta el negocio de librería y papelería. En un principio vende libros infantiles, pero en 1975 funda la librería San Gabriel, especializada en textos de yoga, religión
meditación, higiene natural, astrología y autoayuda. A través de esta librería, Tania realiza por más de 4 décadas una labor pionera de difusión cultural del naturismo, de las prácticas de una vida sana y de conocimientos vinculados al desarrollo espiritual. Se convierte así en una importante referente en la ciudad de esta cultura para la evolución de las personas. Fue fundadora y activa dirigente del Círculo Giuliano de Salta. Falleció en Salta el 8 de mayo de 2017. Antonio Mauricio Pellegrini. Nació en Gorizia el 25 de julio de 1932. Es hijo de Jorge Pellegrini y Giuseppina Paulin, ambos italianos. Junto a sus padres y a su hermano mayor Higinio, emigran a la Argentina, a la que llegan en barco cuando Antonio tenía escasos 3 años. Hijo de un arquitecto, él también estudia arquitectura, recibiendo su título en el año 1959. Radicado en la ciudad de Salta, se casa con Luisa Susana Rodríguez, con quien tendrá 4 hijos: Jorge, Leonardo, Silvana y Sonia. Antonio desarrolla su actividad de arquitecto a través del ejercicio de la profesión, de la docencia universitaria, de la función pública y de la gestión gremial. Como arquitecto, diseñó y construyó más de 100 viviendas particulares en distintas ciudades de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Diseñó también iglesias, centros culturales, centros de salud, conjuntos habitacionales públicos y privados en altura, edificios comerciales, edificios industriales, educativos y deportivos. Obtuvo primeros y segundos premios en concursos nacionales, regionales y locales de arquitectura, y en 1981 le confieren la mención de honor del concurso de arquitectura sacra por su obra de la Catedral de la ciudad de Orán, edificio emblemático de esta ciudad. Fue director de viviendas del gobierno de la provincia de Salta y presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Salta. También fue presidente del Provipo, Sociedad del Estado de Salta, destinada a la construcción de viviendas populares. Ejerció la docencia universitaria por más de 3 décadas en las facultades de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Católica de Salta. Fue miembro de la comisión organizadora de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica de Salta, siendo allí también docente. Fue investigador de primera categoría por más de 20 años en la Universidad Nacional de Salta, y sus trabajos de investigación fueron presentados y publicados en congresos locales, nacionales e internacionales. Fue presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos y fue fundador y presidente de la Sociedad de Arquitectos de Salta. Su incansable despliegue lo llevó a fundar el 12 de mayo de 1990 el Círculo Giuliano de Salta, junto a otros notables giulianos nativos, siendo su primer presidente, cargo que mantuvo por casi 3 décadas hasta un año antes de su fallecimiento, ocurrido en junio de 2018. Giorgio Pellegrini. Nace en Umago d'Istria el 25 de diciembre de 1892. Es arquitecto y fue funcionario de la Municipalidad de Gorizia. En Gorizia se casa con Giuseppina Paulin y tiene 2 hijos, Higinio y Antonio. En 1927 llega a la Argentina con toda su familia. En Argentina trabaja como director nacional de arquitectura y a través de este cargo público
conduce la construcción de importantes obras como el Hospital de Añatuya, de la Aduana de Mar del Plata, de las escuelas normales de las ciudades de Lincoln, Chivilcoy y 25 de Mayo. En la ciudad de Salta reforma el Palacio Episcopal, cambiando su estilo de neogótico a neocolonial. A principios de la década del 30 dirige el inicio de obras del Colegio Nacional de Salta, el Hogar de Niños en el Buen Pastor y el Pabellón de Niños Palúdicos en el municipio de San Lorenzo. Fue responsable del mantenimiento y conservación de monumentos históricos de la provincia de Salta y de iglesias históricas de esta provincia. Construyó, en sociedad con el arquitecto Marcuzzi, 123 casas en el barrio ferroviario de la ciudad de Salta. Fue distinguido en vida como Caballero de la Solidaridad Italiana y fue un activo dirigente de la Sociedad Italiana de Salta, de la que fue secretario por muchos años. Higinio Pietro Angelo Giorgio Pellegrini. Nace en Gorizia el 19 de julio de 1926. Sus padres son también italianos, Giorgio Pellegrini y Giuseppina Paulin. Siendo Higinio muy pequeño, tenía 1 año, la familia Pellegrini viaja a la Argentina. Es el año 1927. Las leyes argentinas impiden que Giorgio anote a su hijo con los 4 nombres que tenía, por lo que Higinio pierde así el 4º nombre que homenajeaba a su padre. Los Pellegrini se instalan primero en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y posteriormente viajan para radicarse en Salta. Estando embarazada de su segundo hijo, la señora Pina decide que el parto sea en Italia para asegurar la italianidad del vástago, y es así como toda la familia vuelve a vivir a Gorizia por 2 años en 1932. En 1935 los Pellegrinis retornan a vivir en Salta definitivamente. Higinio realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesiano de Salta, instituto de formación católica con escolaridad exclusiva de varones. En 1944, con 18 años, se recibe de sus estudios secundarios y también se gradúa de maestro, como era común en esos años. Él quería estudiar medicina, pero la universidad más cercana donde se dictaba esta carrera era en Córdoba y sus padres no estaban en condiciones de solventar los costos de este viaje. Por este motivo, Higinio decide partir a Tucumán para estudiar bioquímica. Él viaja solo en tren a Tucumán con sus ropas y enseres, incluido un colchón, y también solo hace los trámites para inscribirse en la universidad. Alumno brillante, se recibe a los 23 años de bioquímico, siendo el año 1949. Ya recibido de bioquímico, decide doctorarse en bioquímica y también en farmacia, por lo que se queda a vivir y estudiar 1 año más en Tucumán. En estas circunstancias, conoce a Lucrecia Elena Rodríguez Lirque, hermana de Edgar, compañero y amigo suyo de la facultad. En octubre de 1950, Higinio se casa con Elena y luego viajan a Salta para vivir y trabajar en esta ciudad. La pareja tendrá 2 hijas, Beatriz María Elena y María Claudia Adriana, nacidas en 1960 y 1966 respectivamente. Higinio fue presidente de la Asociación Bioquímica de Salta y presidente del Colegio Bioquímico de Salta. Su afición al deporte lo llevó a practicar asiduamente el rugby y fue presidente de la Federación Salteña de Rugby. También fue presidente del Club Gimnasia y Tiro, en estos años el club deportivo más grande y más importante de la ciudad. Fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta, en estos años,
dependía de la Universidad de Tucumán. Fue también jefe de servicios específicos de la Dirección Nacional de Salud Pública y desarrolló sus actividades durante más de 60 años en la ciudad de Salta. Como bioquímico fundó el Laboratorio de Análisis Clínicos RIPEL en sociedad con el doctor Miguel Rivas, realizando durante más de 40 años una acción profesional muy activa y bien reconocida en el medio. Fue un activo dirigente y presidente de la Sociedad Italiana de Salta. Junto a los presidentes de otras colectividades de extranjeros, árabes, españoles y franceses, funda la UNCOME, Unión de Colectividades Mediterráneas, institución que hoy sigue vigente. En sus últimos años de vida vuelve a vivir en Tucumán, donde fallecerá a los 82 años el 14 de noviembre de 2008. Rosalía Ubaldini nace en Cérvola, Trieste, el 23 de marzo de 1908. Es hija de Floriano Ubaldini y de Michelina Postogna. Su padre fue oficial de la Marina italiana. En octubre de 1934, a los 26 años, se casa con Gualtiero Tagliabue, un ingeniero químico y oficial del ejército italiano. Con él tendrá dos hijas, Marisa y Mirella. Acompaña a su marido, que trabaja en Francia, en Milán y en Como. Su esposo interviene en la Segunda Guerra Mundial por el ejército italiano y es hecho prisionero en Rusia y liberado en 1945. Durante la contienda bélica, Rosalía mantuvo a sus dos hijas y después de estos difíciles momentos y ya liberado su esposo, viajan a la Argentina en el año 1949. Se instalan en la ciudad de Pergamino y allí su marido funda la primera fábrica textil, Linotex. En 1953 la familia viaja a Salta porque Floriano se hace cargo de Marel, una importante industria metalúrgica del norte argentino, donde también trabajan otros italianos. Rosalía fallece el 18 de noviembre de 1995. Sus hijas Marisa y Mirella viven en Salta con sus respectivas familias. Emilio Zaya nace el 8 de mayo de 1930 en Gorizia. Llega a la Argentina en el año 1950 junto a su madre Rosa Lemus para reunirse con su padre Giuseppe, que había llegado al país 2 años antes y que vivía y trabajaba en Santiago del Estero. La familia Zaya se traslada a vivir a Salta, donde Emilio y su padre comienzan a trabajar en una fábrica metalúrgica administrada por un italiano, Gualtiero Tagliabue. En 1955 instala junto a su padre el taller Autoeléctrica Zaya, famoso taller de electricidad del automotor que funcionaba en la calle Siria al 500. En 1958 se casa con Rina de Checo y de ese matrimonio nacerá su único hijo, Sergio. En el año 1964 traslada su taller a la calle Sarmiento y allí trabajará hasta su fallecimiento en enero de 1998. Emilio fue fundador e integrante de la primera comisión directiva del Círculo Giuliano de Salta y también fue socio e integrante de la comisión directiva de la Sociedad Italiana de Salta. Giuseppe Zaya
Nace en Udine en el año 1906. Desde su niñez vive en Trieste, donde se casa con Rosa Lemus y tiene un hijo, Emilio. En Trieste trabaja en su especialidad, la electricidad del automotor, y allí instala un taller en el que trabaja muchos años hasta que es enrolado en el ejército italiano y participa de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 viaja solo a la Argentina, instalándose en Matará, Santiago del Estero, donde monta junto a otros inmigrantes italianos una fábrica de parquet. Esto le permite, luego de 2 años de arduo trabajo, traer a toda su familia a vivir a la Argentina. En 1953 la familia Zaya se traslada a vivir a Salta, donde Giuseppe y Emilio trabajan juntos en una gran empresa metalúrgica Mar-El, donde también trabajan otros italianos. En 1955 instala junto a su hijo un taller de electricidad del automotor en el que trabaja hasta su fallecimiento el 2 de enero de 1994. Migrantes llegaron a Salta con sus valijas llenas de sueños, proyectos y esperanzas. Todos giulianos que portaron a este lugar los mejores valores de Italia y que dejaron aquí una huella indeleble. Ninguno de ellos trabajó para tener poder y riquezas. Al contrario, todos fueron ejemplos de personas generosas, solidarias, con valores humanos y con profunda conciencia social. Buenas personas. Gran parte de sus vidas estuvo dedicada a generar bienestar y crecimiento para otros. De alguna manera son un reflejo de quien para muchos es el mejor ser humano del segundo milenio, Giovanni di Pietro Bernardone, más conocido como Francisco de Asís. Italiano, prototipo del servidor social, amante de la naturaleza y de la vida, protector de todos los seres, cantor de la paz y del bien, promotor de una vida austera y generosa. Dios quiera que sus ejemplos y sus vidas nos iluminen para trabajar por un mundo mejor.